Continuamos. Estamos manejando, ¿verdad?, el sistema de ecuaciones diferenciales f de x, y punto igual a g de x, y. Ya comentamos en la sesión anterior de que si no aparece en forma explícita en la función f y g el tiempo, entonces se llama un sistema de ecuaciones diferenciales autónomas, de primer orden desde luego. Pero escribimos esto en su forma vectorial y tengo yo que la derivada del vector x, y, recuerden ustedes que x, y son funciones del tiempo, si no, no se podrían derivar con respecto al tiempo. Y del lado derecho, un vector es igual a otro vector, pero en este lado el vector tiene coordenadas dos funciones. Pero estas funciones f de x, y son funciones de R2 en R, de R2 en los reales. Pero dos funciones de R2 en los reales encerradas en un vector es una función de R2 en R2. Entonces esto mismo es una función que le voy a llamar f grande, que toma sus valores en R2. Muy bien, lo voy a poner en forma explícita. F es una función de R2 en R2. Ahora bien, los elementos del plano tienen una dualidad que me interesa ahora explotar. Un elemento de R2 es un punto, pero también un elemento de R2 es el vector que nace en el origen y cuyo extremo termina en ese punto. Entonces, cuando a mí me convenga, voy a llamarle a los elementos de R2 puntos, y cuando me convenga les voy a llamar flechas. Es decir, dado un elemento de R2, ¿verdad?, que es un punto, me va a convenir que la imagen de este campo vectorial sea una flecha. Entonces, a un punto le toca una flecha. Pongo la flecha naciendo en este vector, porque la flecha, en este punto, porque la flecha sentada en el origen como vector es el mismo elemento que el que tengo allá arriba. Tienen la misma dirección, sentido y magnitud. Entonces, esta función del espacio de los puntos al espacio de las flechas, de R2 en R2, es una máquina para asignarle a cada punto del plano una flecha. Entonces, si a cada punto del plano le asigno una flecha, pues aquí tengo, como son una infinidad los puntos del plano, pues tengo una infinidad de flechas, porque a cada uno le toca su flecha. Eso es en lo que se refiere a la geometría del campo vectorial de esta función, pero esta función es el lado derecho de la ecuación diferencial. ¿Qué es el lado izquierdo de la ecuación diferencial? El lado izquierdo de la ecuación diferencial es la derivada de una curva en forma paramétrica. Y la derivada de una curva en forma paramétrica en un punto es el vector tangente a la curva en ese punto. Entonces quiere decir que existe una curva tal que su derivada, es decir, su vector tangente, es un elemento del campo vectorial. Entonces, todos estos elementos del campo vectorial tienen la virtud de que son la imagen del campo vectorial, pero que son vectores tangentes a alguna curva, y esa curva será una solución de la ecuación diferencial. Entonces, de hecho, esa es la definición de solución. Si por acá pasa una curva y esa curva tiene la virtud de que en cada punto de ella su vector tangente es un elemento del campo vectorial, entonces esta va a ser una curva solución. Y la curva solución va a tener la forma x de t, y de t.
suave, suave. Entonces, los sistemas de ecuaciones diferenciales en el plano, dos ecuaciones diferenciales de primer orden, su lado derecho define un campo de direcciones, pero ese campo de direcciones, cada flechita es tangente, ¿verdad?, a la solución, a la curva en forma parametrizada, a la tangente de la curva en forma parametrizada. De hecho, esto ya lo hicimos con el caso del depredador presa, pero no le llamamos a las cosas por su nombre. En el caso de depredador presa, con truquitos que únicamente tenían que ver con el signo de las derivadas, ¿verdad?, dividimos el primer cuadrante a su vez en 4 cuadrantes, y en cada uno de esos cuadrantes asignábamos flechitas que eran las flechitas compatibles con el lado derecho de la ecuación diferencial y que me daban una idea de por dónde debieran ir las soluciones. Y conjeturamos que las soluciones deberían de ser círculos. No lo hemos probado, ¿verdad? Pues vamos viendo un ejemplo por acá, ¿verdad? A ver, sin hablar de ecuaciones diferenciales todavía, vamos a ver el campo vectorial de tal forma que su primera función coordenada, ahorita les digo quién es, g de x, y, pero lo quiero escribir así para enfatizar el hecho de que cuando me dé la gana voy a escribir los vectores como vector columna, y cuando me dé la gana los voy a escribir como vector renglón. Entonces vamos a manejar el ejemplo de un campo vectorial cuya primera función coordenada es menos y, f de x, y es igual a menos y, y que g de x, y es igual a x. Es un ejemplo muy sencillo de un campo vectorial, y lo que pretendemos hacer con este ejercicio es dibujar el campo de flechas que genera. Y ese campo de flechas que genera nos va a dar una idea por dónde se deben de mover, cómo deben de ser las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces vamos a obtener las flechitas en lugares estratégicos. ¿Qué quiere decir lugares estratégicos? Vamos viendo cuál es la imagen de todos aquellos puntos cuya abscisa es 0. Entonces esto va a ser, si x vale 0, entonces aquí pongo un 0. Si y vale y, aquí pongo menos y. Entonces estoy buscando la imagen de todos los puntos de la forma 0, y, pero todos los puntos de la forma 0, y son los que están sobre el eje vertical. Y me dicen, a cada punto de aquí, por ejemplo este de aquí, asígnale una flechita. ¿Qué flechita? La flechita que es este vector. Pero este vector va a tener la misma magnitud que esta altura, pero no tiene componente vertical, es decir, va a ser un vector horizontal. Entonces es una flechita que es horizontal, que apunta para la izquierda y cuya magnitud es lo mismo que dista esto del origen. Entonces a este le tocó esta flechita. Por la misma razón, a este le tocó esta flechita, a este esta flechita y a este esta flechita. Y acá lo mismo, pero con el otro, con el sentido cambiado, y ya estuvo. Otro lugar interesante para construir el flecherío son todos los puntos de la forma x, 0. Porque los puntos de la forma x, 0, si y es 0, tiene 0 aquí, y si aquí es x, pues acá es esta misma x. Entonces quiere decir que todos los puntos que están sobre el eje horizontal son vectores verticales. Entonces, si este punto está sobre el eje horizontal, ¿qué le toca? Le toca algo que apunta para arriba y con la magnitud de x, que es la misma que esta distancia. Entonces le toca esta flechita. Más lejos, pues una flecha más grande. Más lejos, otra flecha más grande. Lo mismo del otro lado, nada más que con otra dirección. Ahí la llevamos.
¿Qué otro lugar estratégico les gusta? Pues a mí se me antoja todos los puntos f de x, y tal que x es igual a y. Es decir, los puntos de la forma x, x. Que son los que van a quedar sobre la recta de 45 grados. ¿Qué va a ser la imagen? La imagen va a ser menos x, x. Pero fíjense ustedes que la norma de este vector es la raíz cuadrada de x cuadrada, de 2x cuadrada. Y este también tiene la misma norma, este como vector tiene la misma norma. Entonces quiere decir que una flechita que quede sobre este eje como elemento del dominio, le va a tocar una flechita, ¿verdad?, que tiene la misma pendiente, pero el recíproco inverso. Entonces quiere decir que va a ser perpendicular. Y así, y así, y así, y semejante para acá, y semejante para acá. Y como que ya nos podemos dar una idea, ¿no? Ya nos podemos dar una idea de que, véanlo dinámicamente, este flecherío da la sensación de rotación. Este flecherío induce un flujo, así se llama, así le vamos a decir más adelante, y da la sensación de rotación. Y si ustedes me dicen, encuentre usted una curva tal que en cada punto tenga como tangente un elemento del campo vectorial, pues mi apuesta es que sean familias concéntricas de círculos. Y esas familias concéntricas de círculos son la solución de esta ecuación diferencial. No de esta. Este es nomás el campo vectorial. Estas serían las soluciones de la ecuación diferencial x punto igual a ¿quién? A menos y, y y punto igual a x. Este es el de ecuación diferencial. Este es el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Fíjense ustedes que es lineal, pero no está desacoplado, entonces no lo puedo responder. Lo más que puedo hacer es escribirlo en forma vectorial, xy punto, y esto vendría siendo la matriz 0, menos 1, 1, 0, por x, y. No sé resolverlo todavía, pero en lo que queda de la semana vamos a empezar a resolver sistemáticamente, formalmente, los sistemas lineales de ecuaciones diferenciales, únicamente para subrayar, ¿verdad?, quién pertenece a quién está contenido a quién. Si x gorda es el vector de coordenadas x, y, que depende del tiempo, esto es un campo vectorial evaluado en un punto de R2 y tiene congruencia porque un elemento de R2 me devuelve a una flecha que es un elemento de R2, pero el subconjunto de campos vectoriales, ¿verdad?, de tal manera que el campo vectorial se puede escribir como una matriz y por lo tanto el lado derecho queda una matriz por un vector. Esto es un subconjunto de todas las ecuaciones diferenciales en el plano, que son las lineales. Ya quedamos que las lineales son las que cumplen el principio de superposición y pues vamos a empezar con estas. Vamos a empezar con toda la teoría. Entre Augusto y yo nos vamos a repartir la parte teórica, la parte operativa, pero dentro de algunos días, posiblemente en lo que quede de la semana, ya vamos a tener en el bolsillo la solución de todas las ecuaciones lineales, no, de todos los sistemas de ecuaciones lineales de primer orden. La idea va a ser muy sencilla.
ya casi va a terminar esta sesión, pero les doy la idea al costo, porque es una idea muy simple. Si alguien llegó tarde a la clase y ve esta ecuación, ¿qué dice? Ay, pues esta es la ecuación de Malthus, ¿verdad? Porque aquí tengo una derivada por una constante por la variable. Y tendría razón esa persona. Tendría razón esa persona porque aquí tengo la derivada de una variable igual a una constante es igual a la variable. Claro, nosotros que no llegamos tarde ya sabemos que esta variable es un vector que tiene dos variables. Y ya sabemos que esta que es una matriz de coeficientes constantes. Pero visto así, es la ecuación de Malthus. Y si la ecuación de Malthus la resolvimos muy fácil porque sus soluciones son exponenciales, pues ¿por qué no vamos a ensayar que aquí el equivalente en dos dimensiones de una exponencial sea la solución de este sistema de ecuaciones diferenciales? Esa va a ser la idea. Esa va a ser la idea. Entonces, repito, ya para terminar la sesión de ahorita, que fue muy breve, un sistema de ecuaciones diferenciales, en general, bueno, no en general, autónomo, ¿verdad? Consta del lado derecho de un campo de direcciones, del lado izquierdo de todas las tangentes a una curva dada en forma paramétrica, y la tarea va a ser encontrar curvas tales cuyo vector tangente sea un elemento del campo vectorial. Y lo vemos aquí, que esto nos da esta idea, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que veíamos en el caso del depredador presa. Nada más que en el caso del depredador presa, las ecuaciones no son lineales. Entonces, esta la vamos a poder resolver estrictamente. Después nos persinamos y a ver qué hacemos con la del depredador y presa. Entonces ya tenemos menú para mañana, ¿verdad? La consigna va a ser agarrarnos todos los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, es decir, los que son de la forma x de t, y de t derivada igual a una matriz de coeficientes por el mismo vector. Si no quieren poner el puntito acá, también se vale, utilizar la notación de Leibniz para un vector. Y entonces la arquitectura, la geometría de las soluciones, pues va a depender fuertemente de quién sea esta matriz. ¿Sí? Pero recuerden todos ustedes que una matriz es una transformación lineal en el plano. Una matriz también es un campo vectorial, pero es un campo vectorial lineal. Entonces, es una transformación de R2 en R2. Esas se estudiaron en otro curso. Esas las estudiaron en su curso de álgebra lineal. Las transformaciones lineales se pueden clasificar como expansiones, contracciones, cizallas, reflexiones, y me falta una, rotaciones. Entonces no va a ser ninguna sorpresa que el comportamiento cualitativo de las ecuaciones, de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad?, esté íntimamente ligado a las propiedades de la transformación lineal. ¿Estamos? Perfecto. Nos vemos luego.